esa confianza en mi día a día incluso. Me hiciste ver que yo tenía un montón de inglés adentro que había que sacarlo nomás. Yo empecé por eso, por la frustración que tenía. Bueno, primero enfocarlo a situaciones reales. Ya puedo animarme a tomar una entrevista laboral, que se animen. Sigo pensando que nunca es tarde. Buen día comunidad. Bueno, quiero contarles o compartirles una historia que me da mucho orgullo. Ella es Mercedes, es chef pastelera, mamá y emprendedora y está a solo unas semanas de ya terminar esta mentoría conmigo. Buenas, Mercedes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien por acá. Es un placer tenerte siempre, la verdad que es, y fue un placer tenerte durante toda la mentoría. Te quería preguntar, Mercedes, bueno, ¿cómo te sentías al empezar conmigo en la mentoría? ¿Cómo te sentías al principio con tu inglés profesional? Eh, la verdad que muy frustrada. Yo empecé por eso, por la frustración que tenía, porque he estado muchos años estudiando inglés en instituto, en el colegio, primaria, secundaria, y yo veía que no tenía la fluidez para hablar. Mm, Tengo una amiga que había hecho unas clases con vos y me comentó de este proyecto que tenías del inglés para el trabajo, de la fluencia. Eh, y bueno, te contacté enseguida porque era justo lo que yo buscaba. De hecho, me habías hecho una entrevista al principio donde me preguntaba ciertas cosas, cuán importante es esto para vos, y yo todo le puse 10 ujú. porque tu plan se ajustaba tal cual a lo que yo necesitaba. Y bueno, empecé con ese miedo ya en la primera clase. Me sentí mucho, mucho mejor porque me hiciste ver que yo tenía un montón de inglés adentro que había que sacarlo nomás y organizarlo bastante, además de aprender muchas cosas nuevas. Así que para mí fue un gran hallazgo poder haberte encontrado, estar con estas clases con vos. Mm. Bueno, muchas gracias. Fue un placer también de mi parte. Eh, ¿Cuál es la diferencia que viste con eso a esto, digamos? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, primero enfocarlo a situaciones reales, porque si bien en el instituto nos enseñaban a cómo hablar esas cosas, por ejemplo, con vos aprendí a decir, How are you doing? Eh, que algo que para mí era es súper común en el habla del día a día con otras personas, con colegas, y yo solo decía, sabía decir hello, how are you? Ujú. Y Ah, había estado muchos años estudiando inglés. O claro. cómo responder de otra manera y no solo con el fine, I'm fine, how are you? Así que, bueno, esa es una de las cosas. Y después, mucha fonética que sí me habían enseñado y había aprendido, me gustó cómo me lo enseñaron, saber aplicarlo ahora. Y aparte de practicar un montón más fonética como voy a aprender sobre otros símbolos fonéticos. Bien, buenísimo. Eh, ¿qué sentías cuando te imaginabas hablando en inglés en un entorno laboral en el extranjero? Em, el miedo a que no te entiendan, pero no por quedar mal, porque ahí ya no me daba la vergüenza que no me entendieran, porque si bueno, sos turista, lo Claro, entienden. Y de hecho saben que ellos mismos ahí, con todos sus países de alrededor, tienen muchas distintas formas de pronunciar o de hablar el mismo inglés. Eh, pero era miedo a cometer un error que significara algo grave. Por ejemplo, yo aprendí mucho a hablar ahora en cocina sobre diferentes alergias a la comida y demás, o cómo preguntar o cómo manejarlas en inglés. Y si yo estoy en una cocina y me contratan donde puedo tener una fluidez, una buena fluidez con inglés, no entender eso es algo grave, porque si en claro, una cocina tu jefe, un compañero te dice, mira que este producto o este plato o este postre sale sin tal ingrediente y yo no entender lo que me dijo y captar la idea general, bueno, tiene que salir este plato, puede intoxicar a alguien. claro, tal cual. Sí, son Eh, cosas específicas del trabajo y cómo te sentís ahora respecto de eso, o qué te sorprende en este cambio que lograste tener en la mentoría, tanto en el inglés como, digamos, en la fluidez, en la confianza, en el manejo de esas situaciones. ahora mucho más fluida.
De hecho, el otro día tuve una situación con mi auto que rompió una rueda y en el momento yo pensaba, con todo el enojo que tenía, ¿cómo te iba a contar a vos mi enojo en inglés? Y pensaba, bueno, yo sé decir rueda, yo sé decir esto, yo sé... entonces, Exacto, esa confianza en mi día a día incluso. claro, claro, claro. Y como anécdota, anoche estábamos cenando con mi hija y mi marido y le comenté que había comprado un collar de símil perlas para el Día del Niño, para ella, y como ella estaba ahí, no lo podía comentar. Entonces Claro. se lo dije todo en inglés y él me entendió perfecto y yo vi que había usado bien las formas, los verbos. Así que eso. De hecho había pronunciado también algunas palabras que él no me entendía porque él no tiene buena pronunciación. ¡Uh! Entonces, bueno, me Buenísimo sentía más ahí. contenta todavía. Qué bueno, qué bueno. Como que esto de poder potenciar y de vos desarrollar tu propio monitor, de decir, lo estoy diciendo bien y sentir confianza de que lo estás haciendo. Y de que en caso de que no suceda, tenés las herramientas para poder reexplicar. Ok, ¿sentís que estás más preparada para poder trabajar efectivamente en una cocina en el extranjero? Sí, siempre el miedo está, porque siempre soy demasiado perfeccionista y me gustaría hablar como lo haces vos. No tengo, no Gracias, tengo pero la la verdad. maestría, pero sí, por lo menos ya puedo animarme a tomar una entrevista laboral. De hecho, me habías mandado una en Australia y dije, bueno, voy a intentar aplicarla, pero cuando leíamos los requisitos con marido, vimos que sí o sí tenés que ser residente, si no ya no Oh, entra. Así que dije, bueno, ni siquiera llego a la claro, opción de poder hablar en claro, claro. inglés, por lo menos online. Pero bueno, por lo menos el intento estuvo para perder justamente ese miedo y probar a ver cuánto puedo hablar en una entrevista. Claro, tal cual, buenísimo. Yo recordaba que al principio venías como, sí, un poco frustrada en este sentido de la entrevista en sí, ¿no? Y bueno, trabajamos también esa situación. ¿Y qué le dirías a otra persona, Mercedes, que está en la misma situación, que dice, tengo dudas, no sé si dar el paso, me conviene, no me conviene? ¿Qué le dirías a una persona que está en la misma situación que vos estabas hace un tiempo? Que se animen ya y si no pueden ya, será la semana que viene o el mes que viene. Pero en mi caso, cuando te encontré, justo me estaba yendo de viaje, pero tenía que fijar fecha con vos para el mismo día que llegué de viaje, para el día siguiente en realidad, porque si no lo seguía dejando pasar. Y hoy ya con 34 años sigo pensando que nunca es tarde. He visto a gente mayor de 60 70 años empezar y terminar con esa edad una carrera de, no sé, universitaria tal vez. Y para mí, digo, estoy a mitad de camino de esa gente, entonces todavía tengo un montón para estudiar. Y tengo un gran incentivo con mi hija, que ella me ha escuchado practicando en tus clases o con tus ejercicios, y ella me pregunta, ¿qué decís? Entonces me repite o me escucha y repite lo mismo. Entonces voy a decir, bueno, vuelvo a estudiar inglés desde cero con ella y afianzar y enseñarle yo lo que yo no pude aprender desde tan chiquita como ella. Exacto, sí, le das una mano ahí, qué lindo. Sí, obvio que nunca es tarde para poder continuar y para poder crecer, es así. Así que bueno, Que no solo gané confianza y un montón de vocabulario y fluidez para el inglés, sino que también me enseñaste a cómo trabajar, a cómo presentarse en una entrevista laboral, porque yo ni siquiera lo tenía en castellano eso, entonces lo aprendí desde cero, incluso cómo usar Meet o Zoom, que tampoco lo he usado, o el cosas Google extras, o sea, Docs, fuera del inglés, como de cosas de un tecnología. montón. Yo Un aprendí un montón sobre la tecnología, pero bueno, sobre todo a esto, a cómo hacer un profile de LinkedIn, una cover letter, bueno, una entrevista laboral, cómo prepararse, porque ni siquiera tenía eso, como siempre trabajé sola y en mis negocios o empecé desde muy chica, no he tenido esas entrevistas así laborales tan formales. Entonces aprendí incluso hasta eso.
Bueno, me alegro mucho que veas todo ese cambio. Yo también lo veo y de hecho poder contar también y poder decir lo que uno sabe hacer no es fácil, porque es como vos decías en un momento, es un poco como venderte la entrevista, la entrevista laboral. Entonces, Ujú. eso también, más allá del inglés, genera por ahí cierta incomodidad y las pudimos ir sorteando. De hecho, al principio las íbamos preparando y después cada vez más las hacíamos como con más fluidez y soltábamos un poco el control y se vio el progreso, totalmente, sí. Em, ¿Qué te ayudó a mantener la constancia en medio de todo lo que haces como mamá, como emprendedora? Porque sos una persona muy constante y es muy valorable eso. Bueno, más que nada, el ganarle a esa frustración que tenía. De decir, bueno, yo empecé esto y lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer por mí para superar esa frustración y porque puedo. Y ahí sale la típica frase que el que quiere puede. El que no quiere dice no tengo tiempo o no puedo. Bueno, yo durante el día no tenía tiempo y hay veces que me he quedado un viernes, un sábado, un día de semana hasta las 3 4 de la mañana porque era mi momento donde tenía silencio y no podía hablar mucho porque tenía que susurrar, pero bueno, Pero bueno, eso pero es. eso. Y si no, las idas y venidas en la calle, mandándote siempre un audio para practicar o mantenerme ahí en esos microsegundos que uno tiene por ahí de espera, no sé, en un consultorio de un médico, e ir siempre releyendo algo, viendo. Así que eso, más que nada, el superar la frustración fue lo que me llevó a esto, Y a ser ese, constante. esa es la diferencia, Mercedes, entre el que hace grandes avances y el que avanza mucho menos. Porque vos tenés esa constancia y eso es totalmente valorable. Y la verdad que fue y es un placer trabajar con vos. Así que bueno, te agradezco por haber venido y por haber podido participar de esto que también es muy importante para mí. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas Vamos gracias a vos a- por todo también. Genial.